rato al libro de Marcos capítulo 5. Mi alma adora al Señor, aleluya, gloria a Jesús. Ando en compañía de parte de mi familia. Los niños están en el vehículo por causa de la lluvia, bendito sea el Señor, aleluya. Mi madre también, nos gozamos, bendito sea Jesús. Me acompaña mi esposo también, alabado sea Jesús, alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Marcos capítulo 5. Aleluya, Cristo vive. ¿Cuántos adoran al Señor? Ya la mayoría está mojado. Haga que esto valga la pena. Grite un gloria a Dios, que el diablo tiemble cuando lo escucha. Bendito sea el Señor. Yo tengo una mitad seca y una mitad mojada. Alabado sea el Señor. Pero nos gozamos de poder estar aquí. Si alguno está en casita también y tiene Biblia, ubíquese conmigo en el libro de Marcos capítulo 5, por favor. Rapidito, bendito sea el Señor. Vamos a seguir aprovechando el tiempo, bendito sea Jesús. Este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Mucha gente estaba asustado el día de hoy. Tenían miedo, pero no tenían temor. Mucho miedo, pero no tenían temor. Si hubiesen tenido temor, despiertan los pastores en la mañana y le dicen: abran la iglesia, que queremos convertirnos hoy. De hoy no pasamos. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Marcos capítulo 5. Y siendo esta la poderosa palabra de Dios, yo procedo a hacerla pública, dándole lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura, y le doy lectura en el versículo 6, que dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormente. Cuando le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Bendito sea el Señor. Cierre su Biblia y acompáñeme en esta noche. Dale gracias, Papá Dios, por su palabra. Bendito sea el Señor. Padre, te agradezco, Señor mío, por tu palabra. Ellas son como agua al sediento y como pan al hambriento. Son como la lluvia temprana y como la lluvia tardía, Dios del cielo. Éntrame en la revelación de la misma y que yo pueda alimentar a este tu pueblo. Haz como tú quieras en esta noche, Dios del cielo. Cielos abiertos para que yo pueda ministrar tu palabra. Que ninguno que venga vino débil a este culto se vaya igual. Haz como tú quieras. Salva las almas, Señor. Amonéstanos, redargúyenos. Tú eres nuestro dueño. Tú eres el dueño de tu pueblo, Señor amado. Voy a ministrar atento a ti en esta noche. Ministra a distancia, opera a distancia, Espíritu Santo de Dios. Actívame los guerreros, la gente que cambia el ambiente cuando adora. La gente que provoca que algo pase, los que saben traer el cielo a la tierra. En esta preciosa noche, Dios del cielo, aleluya. En tu nombre estamos aquí. Hazlo otra vez y yo me encargaré de darte la gloria. Amén y amén. Dele ese aplauso al Rey. Gloria al Señor. Si no tiene mano, tome una prestada, pero aplauda con vida para el Rey del Rey y Señor del Señor. ¿Cuánto adoran a Cristo Jesús? ¿Cuánto creen que su venida está a la puerta? ¿Cuánto creen que Él viene? Levante esa manito para arriba si usted cree que Cristo viene. Su venida es eminente. Bendito sea Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria al que vive y que liberta. Y hoy andan con la cara larga porque anunció que Cristo venía hoy. Él no dejó fecha, pero dejó señales. Deje de estar inventando. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta, y diciendo que Dios le dijo sin Dios decirle nada. Bendito sea Jesús. Que Dios no anda hablando con una barriga llena de fritura y arroz con habichuelas. Para escuchar la voz de Dios hay que tener una comunión con el Eterno. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos creen que eso es cierto? ¿Cuántos creen que eso es cierto? Pero esa es una de las señales del avenimiento de nuestro amado celestial. Bendito sea Jesús. Y de las señales que habla las Escrituras. Bendito sea Jesús en los cielos, que anuncian la venida de nuestro amado celestial. Cuando Dios le dé una palabra a usted y Dios no le dijo fecha, no invente, para que no cause confusión. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta, porque eso es muy delicado. Démele la mano a alguien y dígale: por culpa de los demonios. Dígaselo en serio, dígale: por culpa de los demonios. Ese es el tema que quiero predicar en esta noche. Yo quiero seguirle la secuencia
al siervo en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive, porque la intención de este culto no es una competencia, sino edificar a todo el que está acá en esta noche y que las almas puedan salvarse. No hemos venido, bendito sea el Señor, a medir pulso, sino a predicar una palabra poderosa. Bendito sea el Señor en esta noche, en este lugar, y yo sé que esa palabra va a caer en buena tierra en esta noche, porque los tiempos están malos. Mi trabajo es predicar, el suyo es adorar, y lo demás le toca a Dios. Hay gente que no adora ni a palo, bendito sea el Señor, y hay otros que van a poner de excusa que no van a aprender porque ya la leña se mojó, pero Elías le dijo: échale agua. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores, porque el fuego que va a descender, dio a entender Elías, no depende de que la leña esté seca o que esté mojada, sino depende de dónde que viene el fuego. Bendito sea el Cristo que vive. Oh, dile serio al que está a tu lado: y el fuego que yo tengo no viene ni del fósforo ni de la gasolina. O sea, que esto no depende de que esté lloviendo, depende de que Dios está aquí y que alguien está invocando su nombre. Bendito sea el Señor. Y la palabra establece que donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, ahí estará Él. Bendito sea Jesús. Así que si usted adora, el Señor puede hacer algo en esta noche. Bendito sea el Cristo que vive. Y yo quiero hablar algo serio en esta noche. Bendito sea el Cristo de poder. En esta noche el flyer de esta actividad tiene un tema. Bendito sea el Cristo que vive, que la mayoría lo ha visto, otros lo han predicado. Bendito sea Jesús. Y que llamó mucho la atención mía, porque estoy de acuerdo. Alabado sea Jesús, que todo lo que se está moviendo en la tierra no es normal, y que nada está pasando por pasar. Y qué bueno que tenemos vecinos aquí, porque todo el que está vivo, el que está sobre la tierra, entiende que algo fuerte se está moviendo. Pero vamos a ver cómo usted se comporta ante lo que se está moviendo. Y yo quiero que usted entienda en esta noche, quiero darme a entender que nadie viola porque quiere violar, nadie roba porque quiere robar a otro, nadie mata porque quiere matar a otro, nadie se quita la vida porque es guapo. Bendito sea el Señor. Nadie se ahorca porque es guapo, nadie va y se suicida porque es guapo, nadie se envenena, nadie se tira de un puente porque es guapo, nadie mata a sus hijos, a su esposa, y después se mata a él porque es guapo. Es que hay algo que está operando en la tierra, y el impío no quiere entender que el que no le sirve a Dios le sirve al diablo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Que de alguna u otra forma, aunque usted no vaya por allí rindiendo homenaje oculto a Satanás, usted está expuesto a que él lo use en cualquier momento. Bendito sea Jesús, porque su vida, su casa no puede estar vacía. Tiene que habitar Jesús o tiene que habitar Satanás en un cuerpo, pero el cuerpo no puede andar vacío. Bendito sea Jesús. Usted no ha notado que la gente anda en la calle como revolteado, endemoniado. Usted no lo puede mirar mucho, porque de una vez sacan un revólver y le dan un tiro, sacan una pistola, buscan una chilena, quieren sacar un machete. La gente en los barrios se está matando por todo y por nada. Se levantan programados para causar problemas. Bendito sea el Señor. Y la iglesia no se escapa de esto. También en la iglesia hay un ramillete de zozobritas que no vinieron a salvarse, lo que vinieron a hacer que otro se pierda, a provocar que otro se descargue. Mi alma adora al Cristo que vive. Hay gente que yo no sé de qué mundo fue que Dios los sacó, que paran testificando que eran macheteros, que eran delincuentes. Alabado sea el Señor. Y que eran unas mujeres que a cualquiera navaqueaban, pero viven buscando bochinche. El hombre que conoció un mundo de verdad no es bochinchoso, no tira puya, no es contencioso. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay pleitos que son como para muchachitos chiquitos. Eso ni que de tiradera de puya, eso es para niños que se orinan todavía en la ropa. Alguien que grite gloria aquí. Oh, bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Cuando yo escucho un cristiano ya doctrinado, que ya tiene dientes para comer mangú, para comer yuca, para masticar plátano, y que con pullita, y que se va de la iglesia por puya, por crítica, bendito sea el Señor. Cuidado si al lado suyo hay uno. Alabado sea el Señor. Esa gente lo que hay que decirle es feliz día del niño. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Esa gente que cuando lo miran y que se van, a Dios no se abandona, a Dios no se le da la espalda, porque Dios no tiene la culpa de la guerra que te está haciendo el diablo. Es que hay gente que quiere atacar la tiniebla y quiere que la tiniebla lo mande para un risol. Quiere atacar a los demonios y quiere que los demonios le echen aire con un abanico. Esta guerra se termina cuando suene la trompeta.
solamente predicamos. La guerra no es con tu hermano, la guerra es no es contra fulano, no es contra el vecino, pero como la candela de basurero quemando por abajito. Bendito sea Rey de Reyes. Usted quiere implementar las cosas y que todo cambie. En vez de usted ser parte del problema, sea parte de la solución. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta, que ya no hay tantos muchachos en el evangelio. Hay gente que puede ser muchacho de edad, pero espiritualmente ya tienen material para saber con quién es su guerra y que usted no pelea con cualquier cosa. Aquí hay una regla: que el que se descuida, Satanás lo devora; que el que se descuida, el diablo se lo come. Y aquí hay gente que se han reído mucho y han tomado el culto a chelcha, y usted no ha entendido que a usted alguien lo está buscando para sacarlo de circulación, para sacarlo del evangelio. Que te conviene que te llene de Dios, que te conviene que busque a Dios, que te conviene que tenga un almacenamiento espiritual para que no te descuides ni viva siendo un ladrón de aceite. Yo he evaluado el culto entero, la gente que está acá. Algunos han dicho gloria, otros se han sacudido en la adoración, algunos adoraron, algunos sintieron el fuego del Señor, y hay otros por allá con la cara como un tirapiedra. Oh, gloria al que vive, y la chemba con el pico de tu largo. Bendito sea el Señor. Y otros como que se quieren mucho con las manos arrugadas, abrazándose como que tienen frío. Sal para la orilla si tú no quieres problemas, que este pleito está pesado. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El día pasado, bendito sea el Señor, yo veía la noticia de un comunicador de nuestra nación, que no voy a hacer uso de su nombre porque no es sonido que queremos. Lo que queremos es dar una palabra de verdad. Alma mía adora al Cristo que vive. Yo lo vi llorando y él decía, yo sé que algunos van a saber también, que quizás vieron, él lloraba y él decía: la sociedad me ha quitado el sueño, la sociedad me ha robado la paz. Yo me acuesto pero no duermo con todo lo que está pasando en República Dominicana, decía él. Cuántos videos me han enviado en estos días de niños muertos, decía él. Todo lo que está pasando en las calles de nuestra nación me tiene preocupado. Y yo lo veía llorando y no es cristiano. Y yo decía, le duele lo que está pasando en nuestra nación. Y la iglesia está como dormida. Alma mía adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí hay gente que saben que cuando se meten con Dios, el diablo tiene que retroceder, los demonios tienen que retroceder. Aquí hay material en esta nación para hacerle un lío al diablo en los barrios. Alguien que grite gloria conmigo. Alma mía adora al Cristo que vive. Aquí hay material para salir en combate, para que los muchachos suelten las drogas, para que las lesbianas sean libres, para que todo aquel que esté atado sea libre. Porque nosotros no le servimos a pajecoco, nosotros no le servimos un pedacito de Dios, nosotros no le servimos a un muñeco. Entonces, si Satanás va a tener el control, vamos a soltar este asunto. Entonces, si usted va a seguir dando a entender como que el poder es de Satanás, vamos a soltar este asunto. Yo estoy cansada de escuchar a los siervos de Dios, a los hombres y mujeres de Dios, diciendo y predicando de que Dios no se ha movido porque hay un satanista cerca. ¿Usted cree que un satanista puede detener a mi padre? ¿Usted cree que un brujo prendiendo vela puede detener a mi Dios? Alma mía adora al Cristo que vive. Grita gloria si tú crees que de Jehová es el poder. A quien tiene que adorar a mi rey. Si usted no conoce a Dios, no lo predica entonces. Deje de estar diciendo sandeces, inventando que un demonio puede detener a un Dios tan grande, que un demonio en un cuerpo puede detener a Jehová Dios de los ejércitos, que una agüita viníjala lo todo y que va a detener la iglesia. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ni que no, Dios no se ha movido porque hay un brujo cerca. Allí vive uno y está invocando al diablo. Es que a nosotros no nos importa quién está invocando al diablo. A nosotros lo que nos interesa es que estamos invocando a Dios. Y cuando Dios se mueve, cualquier cosa tiene que pasar. Cuando Dios se mueve, la tiniebla tiene que abrir paso. Por tanta gente atada. Nosotros con un Dios tan poderoso en esta nación. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Tanto derramamiento de sangre. Yo siento indignación también, al igual que ese comunicador, de ver tanta gente muriéndose en los barrios. Y usted que ya no le quedan huellas
digitales de darle dedito a ese teléfono. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Si nosotros nos metemos con Dios, algo tiene que pasar en los barrios. Cuando vamos a la campaña, algo tiene que moverse. Nosotros conocemos un Dios que se mueve, un Dios que liberta, un Dios que cuando usted lo está adorando, el impío está en la casa y tiene que apagar la televisión, le da calofrío. Otro día que vive, la piel se le pone como de gallina, no aguantan y tienen que salir para el culto, y cuando llegan al culto Jehová lo arroba. Pero ¿quién es que emite esa señal? La iglesia cuando adora, la iglesia cuando ora al Altísimo. Por eso, mi hermano, bendito sea el Señor, hasta los secretarios hay que pasarle el escáner de Jehová. La gente que da la oportunidad, aquí no se le puede estar dando oportunidad a gente que no tengan conexión con el cielo, a gente que esté seco ni que por carita. Necesitamos gente que ministre la presencia del Eterno, que usted sienta corriente en todo el cuerpo, que si usted viene al culto queriéndose descarriar, le caiga un cable 220 y diga: de aquí no me saca ni el diablo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Pero para eso la iglesia tiene que estar conectada en el Espíritu. Aquí hay gente que cuando se mete en algo pasa, y yo lo veía ahorita como que si son unos semáforos, emitiendo señales como zombies en el aire, mirando para todos lados. Bendito sea el Señor. Si tú eres de Dios, sacúdete. Ahorita se van hablando, diga: ese culto no estaba de nada, no estás tú que no te sacudiste, eres tú que tienes que provocar que algo pase. Ahí donde tú estás, tu pedacito. Si el problema es el culto, préndete ahí en esa esquinita donde tú estás. Oh, gloria al que vive y que liberta. Que todo el que pase por tu lado sienta fuego. El impío sabe ya que nosotros danzamos, que brincamos, y cuando pasan por un culto, que no ven un movimiento, dice: esos no son, no. Esos no son. Por mi casa, dicen ellos, por mi casa hay unos locos que cuando salen, es un toque de queda que hay. Esa gente vocean y hablan una lengua extraña que nosotros no le entendemos. Y hay una mujer que hasta se desgreña, y hay otro que va a la esquina y vuelve corriendo. Alma mía, adora que te va a dejar montar presión del diablo, que ahora anda diciendo que nosotros lo que somos unos desorden, que vivimos corriendo. Que tú quieres que bailemos bachata, no me acordé que vamos. Que tú quieres que volvamos para la droga, tampoco vamos para la droga. Alma mía, adora a Dios. Si te llevas del sistema, o te da un tiro, o va a terminar con una cerveza o un tabaco de marihuana en la mano, porque el sistema está haciendo una presión, que el que no te conectado de la fuente va a terminar descarriado. La presión es para que te desesperes, y nosotros no estamos para que ni el sistema ni el diablo nos montre presión. La iglesia está para montar la presión al infierno. Alma mía, adora a Cristo que vive y que liberta. Ay, es que me voy, que ya no aguanto, versa. Cuánto guerra, cuánto ataque. Yo me acuesto pero no duermo. La culpa lo tienen los demonios, la culpa no la tiene Dios. A Dios no se deja por chimoteo, a Dios no se deja por carga levantamiento, a Dios no se deja por calumnia, a Dios no se abandona. Él es que te tiene vivo. Si no fuera por él, tú estarías muerto. Hay gente que Dios se lo quitó de la mano al diablo, y si te descarria te mueres. Ay, papá, sentí tu presencia. Alma mía, adora al Cristo. Creo que ahora que voy a predicar, sentí corriente. Alma mía, adora al Cristo que vive. Hay gente que anda caminando, pero su cabeza tiene precio. Están caminando bajo una sentencia de muerte. Al diablo no le conviene que tú seas cristiano. Tú no has visto que cuando tú te metes con Dios algo pasa, que cuando tú te decides y dices: me voy a levantar, algo pasa, que cuando tú empiezas a buscar el rostro del Señor, le matanda, algo pasa, le marimacuá. Oh, gloria al que vive, grita gloria aunque sea el pasito, que yo siento un movimiento del Eterno. Hay gente que Dios le ha entregado palabras y que tienen que moverse rápido. De donde Dios te sacó, ataca lo que te tenía atado. No te dejes manipular del diablo, a lo que Dios quiere. Santo es el que vive. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. ¿Usted cree que esto está chiquito? El infierno sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice: alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo.
Satanás vio el reloj y dijo: aguántate, a quien viene yo no puedo detenerlo, pero hay algo que puedo hacer. Jesús lo dijo en San Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Algo se está moviendo muy fuerte espiritualmente. Hay gente débil que te saludan todos los días y tú no sabes que están débiles. Hay gente que están casi descarriados, te saludan todos los días y tú no sabes que están a punto de descarriarse. Hay que despertar, hay que abrir los ojos. Dios no te llamó para que estés sentado en un banco haciendo nada. Lo que tú tienes provoca cambio, lo que tú tienes neutraliza. ¿Quién va a aguantar este evangelio sentado ahí en un banco? Ni adora ni hace nada. El diablo dándote palo y tú ni siquiera te defiendes ni devuelves el golpe. No es que le vaya arriba a un hermano, es que pelee como tú sabes pelear, con una ñoñería que es infernal. Todo le afecta, parece una porima, por donde quiera que tú le topas lo explota. Alma mía, ver al Cristo que vive. Tienen un gozo fingido, pero es bipolaridad. Tan ni que prendido, pero es que alguien le echa un boche, ni que me voy a descarriar. Hay gente que cree que si se descarrian le hace la maldad a otro, y usted no le hace la maldad a nadie descarriándose. La maldad se la hace usted. Aquí hay que perseverar hasta que suene la trompeta. Están en la iglesia, bendito sea el Señor, sentados, pero ni saben para dónde van. Y el que no sabe para dónde va, decía un gran pensador, ya llegó a donde iba. Hasta ahí usted iba, hasta donde está. Usted tiene que tener dirección y saber con qué usted está peleando. Y cuando usted identifica con qué usted está peleando, usted no se distrae, usted no pierde el tiempo. Oh, gloria al Señor. Y aquí hay gente que tienen que entender eso, que con lo que tú peleas no es chiquito. Eso que te mira mientras tú estás orando, eso que te observa mientras tú estás acostado, eso que tú sientes que te vigila, esperando una brecha por donde meterse, es que tú le has causado mucho estrago a la tiniebla. Tú no ves que cuando tú te metes con Dios rompe cadenas. El diablo planea y dice: yo tengo que detener a ese muchachito, esa muchachita va demasiado rápido, va creciendo con una autoridad que si no la detengo va a haber problemas. Aun cuando abre su boca algo pasa. No puedo dejarla que siga buscando a Dios. Tengo que hacer un plan y elaboro un plan para detenerte. Y al otro día te visita desánimo, te visita aflicción y tú te confundes. Dices: pero ¿qué yo hago en el camino? Yo no sirvo para nada, yo no soy útil para nada. Todo el mundo predica y a mí Dios no me abre puertas, a mí no me usa, conmigo no hace nada. Yo ni cantar coro sé. ¿Qué es lo que yo hago en el evangelio? ¿Qué es lo que tú haces aquí? Aquí tú estás para entrar al cielo, aquí tú estás por la vida eterna, aquí tú no viniste a pasar el rato. Pues usted tiene que despertar, porque la culpa de todo lo que usted está viviendo son los demonios. Nadie puede ir por ahí, y el que no anda en estos días lleno de Dios, Satanás, o lo va a meter en un lío o se lo va a comer como pan, porque él quiere usarte. Cuídate que él quiere usarte. Hay alguien aquí que me le diga que está a su lado: yo no soy el diablo, ni estoy endemoniado. Que busque a otro para que lo use. Él te quiere usar y está provocando un descuido para que de pronto tú seas un títere del diablo y no entiendas que Dios te marcó con propósito y que te sacó de la tiniebla su luz admirable para que tú entres al reino de los cielos. Hay obras que son de la carne, pero hay obras que son provocadas por demonios. Y usted diría: pero hay cristianos o hay personas que me atacan mucho o que hacen cosas indebidas. Es fruto de la carne, cosas que son obras de demonios. Y usted diría: pero si es cristiano, ¿cómo puede dar obras de demonios? Si la Biblia dice que de una fuente no puede manar dos aguas, o el agua dulce o el agua salada, porque hay gente que está descarriado en el camino. Y la Biblia dice que cuando una persona se descarria, hay otros espíritus inmundos que vienen a la casa porque le encuentran vacíita. Y usted diría: pero están aquí. Te estoy diciendo que en el camino hay gente que están descarriados, que se descarrian pero se quedan ahí esperando que el Señor haga algo con ellos, pero le dan entrada a cosas espirituales, a espíritu inmundo, para que entren a su cuerpo. Abren puertas, bendito sea el Señor, y los demonios entran a su cuerpo. Yo escuché a alguien decir
diciendo, de tanta barrabasada que están hablando la gente sin doctrina, sin revelación de la palabra, y el pueblo todo lo aplaude. Yo escuché a alguien que dijo que un cristiano, bendito sea el Cristo que vive, puede caer endemoniado en la tierra, que puede tener demonio, y todo el que piensa eso está en una herejía bíblica. En un cuerpo no puede estar diablo y Jesús también. O está Jesús o está el diablo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Usted nunca me va a entrar en la cabeza, alma mía, adora al Cristo que vive, que un cuerpo está lleno de demonios y que Jesús está ahí en el cuerpo también. Porque Jesús es un pedacito de Dios. Porque Jesús no tiene poder, no tiene autoridad Cristo. Cuando Cristo llega, el más fuerte se queda con la casa y el más fuerte es el Rey de Reyes. Así que si usted ve lo que está cayendo por ahí y cae endemoniado, métase con Dios. Dígale al Señor, yo no puedo estar cayendo endemoniado porque yo soy tu siervo. Libértame. Yo tengo amigos, bendito sea el Señor, que eran homosexuales y no son gente ni de redes, no son evangelistas, no andan testificando. Y si no se lo cuentan, ustedes no creen que eran homosexuales. Alabado sea el Señor, porque el cambio que hizo Dios en ellos es algo extraordinario. Y no que me lo contaron, es que lo conozco desde el mundo. Gente que eran delincuentes y no tienen ni celaje de que eran delincuentes. Y hay unos siervos que no eran ni de agua de azúcar cuando eran impíos y tienen un tigueraje que parecen un machetero del barrio. Alma mía, adora al Cristo que vive y que libera. Y si te pones guapo, yo sé quién es tu papá. Alma mía, adora al Rey que vive y que liberta. Tú le ves uno tumbado, ya no saludan, Dios te bendiga. Dime manín que lo que hay, que lo wow. Y el de allá le responde chilling. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Aquí no solamente hay que ser cristiano, aquí hay que parecer que lo somos. Siento que hay gente como que le cambió el resplandor. Le cambió el rostro. Dañó el mensaje de verse todo lo que yo predico y te vino. Usted está preso. Usted va a escuchar la palabra que Dios me ha entregado para esta noche. Lo que se está moviendo es diabólico e infernal. Satanás quiere como embachar este evangelio y él no podrá. Siempre va a haber un remanente que va a estar de pie hasta que suene la trompeta. Siempre van a aparecer gente que le van a hacer frente a la tiniebla, porque a eso vino Jesús, a deshacer todas las obras del diablo. Alma mía, adora a Dios. Si aquí se tira la policía hoy, ¿cómo nosotros sabemos que llegó la policía? ¿Por qué, sierva? ¿Tienen miedo? Y si se tira la ME aquí, ¿cómo sabemos que llegó la ME? Y si se tira la guardia, ¿cómo sabemos? Entonces, el cristiano de lejos, el diablo tiene que decir, ese de ellos. Se parece a ellos, habla hasta como ellos, mata, reprende como ellos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo salí de un proceso viva donde Dios me dejó viva. Y yo recuerdo, bendito sea el Señor, que a mí me llamó alguien que respeto, una pastora de mucha trayectoria, que aunque no predica, bendito sea el Señor, lo mismo que yo predico, y no tiene, bendito sea el Señor, la misma convicción que yo tengo de lo que predico, me llamó. Me dijo, mira, sierva, la iglesia oró mucho por ti para que tú estés de pie. Yo quiero aconsejarte, mi hija. Y ella me dice, bendito sea el Señor, yo te quiero decir algo que yo recibí mientras yo estaba en silencio y quiero compartirlo contigo. Le digo, dígame, pastora. Y ella me dice a mí, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ella me dice, mira, sierva, no ataques tanto al diablo. Yo quiero hacerte una oferta, pero yo quiero decirte que no ataques tanto al diablo. No reprenda tanto a los demonios. Deja esos demonios quietos, deja a Satanás quieto y tú sírvele a Dios. No te metas con él, Dios mío. Esto como que me chocó en el alma, porque aun cuando tú estás agonizando, tú dices, pero queda uno respirando, y mientras haya uno que esté de pie, vamos a seguir haciendo la obra del Señor. Y ella me quiere aconsejar y me dice, no te metas con los demonios. Esos demonios no tienen misericordia de nadie. No te metas con ellos, déjalo quieto. Predica y no te metas con ellos. Y yo me quedo seria y le digo, pastora, ¿le puedo hacer una pregunta?
Y ella me dice, dime. Le digo, él es papá suyo, su hermano, su tío. Satanás es su familia, que usted no quiere que yo lo ataque. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo no sé cómo a la gente le molesta que tú reprendes al diablo. Yo no sé cómo a alguien le puede molestar que la iglesia confronte en la tiniebla. Oh, gloria al que vive. Eso fue lo primero que me planteó. Lo otro que me planteó fue, hace días que yo quería localizarte. Yo quiero reunirme contigo. Sal de ese pueblo en el que tú te mueves. Sal de esa doctrina que esa gente no tiene amor. Esa gente no tiene misericordia. Tú no ves cómo ellos te están persiguiendo. Tú no ves cómo algunos de ellos se te quieren levantar. Y yo recuerdo que le dije por teléfono, apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Yo voy a morir en lo que yo aprendí. Yo voy a morir predicando. ¡Oh, gloria al que vive! El diablo quiere entrarle a la cabeza al pueblo que predicar el evangelio de verdad no tener amor. Y no tener amor es decirte sigue así, aunque te pierdas. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Sigue así que no pasa nada. Y cuando yo le digo, mi amada, oh gloria al que vive, yo no puedo tener compadre con el diablo y la tiniebla. Yo no puedo abrazar a Satanás. Es cierto que él me odia, pero yo no lo amo. Este pleito te empate. Él no quiere saber de mí, pero yo no quiero saber de él. Sí, porque hay gente que te dice que el diablo te odia, como que tú lo amas. Dile, yo tampoco quiero saber de ti. Yo no quiero nada que ver con Satanás. Alma mía, adora al Rey. Si el culpable de todo lo que se está moviendo en la tierra es Satanás, lo que tienen los jóvenes atados, tú te no ves noticias que está tan descuidado espiritualmente. Es que usted no ve en las redes hombres violando niñas hasta de 8 meses. Y tú te acuestas sin orar. Los demonios parecen gente. Andan en la calle se mueven de techo en techo. Estamos rodeados y hay una sola esperanza. Se llama Jesús. Y el que vive, alguien que grite gloria. Yo siento a papá aquí. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Es que tú no ves cómo andan los muchachos en la calle. Es que usted no ha visto la 42 tampoco. Es que usted no ha visto el baile que tienen nuestros jóvenes, que miran los ojos y ellos creen que son bacanos y endemoniados que están. Necesitamos gente que tenga Dios en la calle, gente que tenga revelación de Dios en la calle, gente con Espíritu Santo y fuego. Dios mío, usted se mete a los barrios y siente la influencia. Usted va en un vehículo y siente que todos los vehículos se quieren estrellar contra el que usted va. Algo fuerte está operando. Gente de Dios no tiene fuerza ni para orar. Tú le notas el desánimo. Están como apagados. Y en discernimiento tú le ves el descuido. Gente que oraba en el Espíritu y sus ojos están cegados. Necesitamos una intervención divina. Necesitamos invocar el nombre de Jehová que todo lo pueda. Decía el comunicador, ¿dónde está la iglesia? Y yo con mi bebé cargado en mi casa viendo esa noticia decía, estamos aquí papá, haremos poco pero quedamos. Oh gloria al que vive y que liberta. Hay un pueblo que tengo orden de batalla. Y él decía, ¿dónde está la iglesia? Oh gloria al que vive y que liberta. Alguien puede decir, estamos aquí. Jehová, si tú me necesitas, cuenta conmigo, dile, aquí estoy para lo que tú quieras. Envíame que yo quiero. Envíame que yo quiero ir. Haz conmigo lo que tú quieres. Eso fue lo que tú le dijiste. Dios no tiene favorito. Aquí no hay niño lindo. Dios cuenta con nosotros. Y si usted no quiere, Dios va a levantar a otro. Y aquí hay gente que vienen rápido y están aquí, que están listos ya para el combate, están preparados ya para la batalla. Tu agenda mía, te dice Jehová. Tú no vas a tener que tumbarle polvo a nadie. Soy yo que te recomiendo. A ti te voy a presentar yo. Soy yo que te llevo. Oh gloria al que vive y que liberta. Abasteca para la bacanda. Hay gente que vienen con otro brillo, con un brillo nuevo, con algo más poderoso de parte de Dios. Yo no sé si soy yo, sonidita, dame una manito.
en el monitor. Estoy predicando por Chucumanecus. Estoy atacando algo en los aires. Pero vine atento a Dios, yo no vine solo. Algo que se mueve rápido y vino a hacer un trabajo a nuestra nación. ¿Dónde está la iglesia que defiende su embajada? ¿Dónde está la iglesia que defiende su embajada? ¿Dónde está la iglesia que le dice al diablo dominicana no es huérfana? Hay un Dios de los cielos que tenemos al frente, arriba, del agua, atrás, que nos cubre a cada día, alma mía. Adora al Cristo que vive aquí. Han venido gente, es que nosotros no combatimos con cualquier cosa. Oh, mi alma adora al Cristo que vive. Cuando se mueve fuerte y es por culpa de los demonios. Hermano, hay gente en el camino que no quiere seguir. Hay gente que está herido. Yo te muestro mi teléfono, pastor, evangelista. En Belsa estoy peleando con algo que no veo, pero me tiene arropado. ¿Qué? Alma mía, adora al Cristo que vive. Otros me salen en la calle, quiero orar, pero no puedo. Quiero ayunar y cuando empiezo a ayunar me acuerdo que estoy ayunando después que como. Hay una guerra. Fue que Satanás te pidió a ti. Fue que Satanás dijo no, tengo que detenerla. Cuando abre su boca algo pasa. Tengo que detener para acá. Yo siento gente que dan vida aquí cuando abren su boca. Gente que porta a Dios. Hay autoridad. Autoridad de Dios sobre tu boca. Eso que te arropa. No es que tú tienes insomnio. No bebas pastillas para dormir. Es Dios que te tiene despierto. Te necesito de rodillas. Quiero hablar contigo. Y vamos al culto a mirarnos la cara uno con el otro. El refuerzo que necesitamos. Y vamos a la actividad. Y como no usted que va a predicar, está por allá como que nada pasa, como que usted un teenager, como usted el papi champú de la actividad, el papi de nylon, el que vino a brillar y no abre ni su boca. Y después agarra a Satanás y te pone a jugar canica contigo. Y tú no eres un títere del diablo. Es gloria al que vive aquí. Había un caso. Alabándose el Señor. La Biblia está llena de escenarios bíblicos donde Dios libertó a alguien. Hay gente que está enfermo y la enfermedad que tiene por causa de demonios. Eso no lo podemos pasar por alto. Hay otro que consecuencia de algún pecado. Y hay otro que normalmente este cuerpo corruptible tiende a enfermarse. Pero hay gente que el evangelio, bendito sea el Señor, en el mundo que están enfermos. Y ahí tenemos muchas mujeres. Había una mujer, alabándose el Señor. Usted escuchaba la historia de la sirofenicia que se acercó a Jesús porque tenía una hija que estaba poseída por espíritu inmundo. Jesús oró por alguien que le daba ataque de epilepsia, era epiléptico, y Jesús lo que le dijo: espíritu inmundo, sal fuera, bendito sea el Señor. Reprendió otro que estaba endemoniado y le preguntó al Padre: ¿desde cuándo él está así? En pocas palabras, ¿desde cuándo está endemoniado? Y el Padre le contestó: desde niño. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Hay personas que fueron entregadas a los demonios desde niños, y desde niños caminan endemoniados. No es que ellos quieren ser como son, es que hay espíritu inmundo en su cuerpo, espíritu que lo tienen atado. Yo he visto gente llorando que me dice: predicadora, yo quiero ser libre, es que no puedo, ayúdame. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo quiero cambiar, es que no puedo. Yo quiero ser libre, pero algo es muy fuerte, más fuerte que yo. ¿Qué hago? Gente que está andando por la droga y te dice a ti: yo he querido dejar la droga, pero no puedo. Mis hermanos, pero a ti Dios te sacó de la droga. Cuéntale lo que Dios hizo contigo. Oh, gloria al que vive. Alma mía, adora al Cristo que vive. Usted puede contar lo que Dios ha hecho con usted sin necesidad de que la vanagloria lo arrope. Cuando el gadareno Cristo lo liberta, él quería andar con Jesús en el ministerio, y Jesús le dice: no, vuélvete a los tuyos y cuéntale lo que yo hice contigo. Oh, gloria al que vive y que liberta. Ve y dile que yo te liberté. Él no iba a tener que abrir la boca. Tu solo testimonio en persona de... Aquí hay mujeres que cuando se encuentran con mujeres que la conocen de la calle, tú no tienes ni que testificarle. Nada más
más te dice, Dios mío, y eres tú. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y tú eres la que llegaba al punto. Y eras tú la que amanecía consumiendo droga conmigo. Eres tú, ahí mismo tú le dices, como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Él liberta todavía. Yo no sé si usted nota, en el tiempo que yo vine al evangelio, siempre se convertían gente serio al evangelio. Y últimamente, de unos años para acá, usted ve los delincuentes venir a Cristo. Las mujeres que venían de la calle de prostitución venir a Cristo. Hechiceros venir a Cristo. Gente que eran satanistas venir a Cristo. Dios dando a entender, si lo hice con ellos, contigo puedo hacerlo. Y esa gente no pelean con cualquier cosa. El que viene rescatado pelea con legiones, con espíritu inmundo de maldad que andan buscando. Y no solamente tú, esos demonios van a querer atacar tu hijo, van a querer atacar tu hija y completar lo que no terminaron contigo, con tus hijos. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Te va a tener que tocar pelear por ti, pelear por ellos. Pero si Jehová te rescató, tú tienes material celestial. A ti te trajo el Eterno a su camino. Yo le decía al pueblo en estos días que había un culto que hacían cuando yo llegué al evangelio, que se llama Déjame orar por ti. Que la iglesia se tiraba a la calle en allanamiento. Oh, gloria, que vive una redada espiritual. Y se le ponían adelante a los motoristas, déjame orar por ti. Le pasaban por el lado de los puntos, déjame orar por ti. Porque una oración puede cambiar a alguien. Tú eres fruto de una oración que alguien hizo por ti. Alma mía, adora al Señor. Y yo veía como ellos se paraban y yo no era creyente. Decía, me gusta este tipo de culto. Yo no sabía cómo se hacía ni cómo oraba, pero me ponía yo también, déjame orar por ti. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y yo he experimentado que la mejor estrategia para tú recibir de Dios es cuando tú oras por otro. Cuando tú oras por otro por fortaleza, tú recibes fortaleza el doble. Cuando tú oras para que otro persevere, Dios te ayuda a perseverar a ti. Tenemos que despertar antes de que sea tarde, porque han muerto muchos, pero se aproxima una muerte más fuerte para nuestra nación. Hay espíritus inmundos que piden sangre. Dame unos segunditos. Esto no es a lo loco. Hay gente lista para morir, y para morir de forma trágica, porque los demonios están haciendo su trabajo en la tierra. Y hay gente susurrando, demonios susurrando al oído, mátate, acaba con tu vida. Y por medio de la oración tuya, tú no has visto como el pueblo, aunque usted diga que no, ha menguado en la oración. Porque el diablo no le conviene que tú entres al combate espiritualmente. Hay gente que cuando se levantan de madrugada, sus ojos son abiertos. Que cuando se levantan las primeras horas de la mañana para buscar a Dios, su espíritu se vuelve sensible, su visión aumenta, el discernimiento aumenta. No es que tú estás loco, porque hay gente que le dice al otro, eso es loco que está, es un desorden que tú tienes. No, no es desorden, es que estoy buscando a Dios. Y el que busca a Dios, algo se le pega. El que busca a Dios, algo recibe. Y cuando tú te levantas todos los días y le das la prioridad a Dios, en la mañana y madrugada buscando al Señor, tú vas a ver demonios hasta donde no lo hay. Y la gente va a decir, es loco que está, o tiene una fuente que lo está confundiendo. No, es que tus ojos fueron abiertos. Y cuando son abiertos, tú te montas en un vehículo, y lo primero que tú haces desde que te montas en ese vehículo, Señor, cubre todo el que está aquí. Te van a llamar loco, pero de esa oración va a depender la vida de los que están ahí. Señor, aquí estoy. Que no arranque este motor hasta que tú no lo cubras. Llévalo en tus manos. Necesitamos esas mujeres que entraban a un hogar antes y decían, Dios mío, me da un olor a muerto. Usted no conoció a nadie así, que llegaba a un hogar y decía, pero qué bajo a muerto hay aquí. Y la gente lo miraba y decía, será loca. Dije que hay un bajo a muerto. Sí, cuando va a haber muerte en un lugar, a ver si usted siente el hedor del pulmón cuando se une al cuerpo, que emite un olor desagradable, que es molestoso, y que casi todos los cadáveres lo tienen. Y la gente cuando siente que algo va a pasar, no inventando ni a lo loco, ni tirando flecha al aire,
aire dicen me da un olor a muerto. Y hay otros que dicen veo la lona. Y hay otros que son tan amigos de Dios que Dios le dice abre tus ojos, hay un ataúd en esta casa. Viene problema, Dios necesita esa gente. Dios necesita esas mujeres que nunca han visto un demonio, pero saben cuando hay uno que atacan hasta por sospecha, que dicen yo sé que tú estás aquí, yo sé que te estás moviendo en mi casa, sal fuera que esta casa la paga Jehová. Oh, gloria al que vive. Mire, yo no voy a contarle a la gente que han muerto de manera trágica en estos días, de manera extraña. Aquí están pasando cosas que usted y yo la veíamos en películas de ficción, cosas fuertes. Y puede ser mañana un vecino, puede ser tú. Lo que necesitamos es hacer un altar de oración. Nosotros compramos muebles, compramos sillas, butacas para la casa, repisas, taburetes, cambiamos la decoración. Pero ¿dónde está la sillita vieja que tú tenías en la habitación? ¿Dónde está el mueblecito donde tú conociste a Dios? ¿Dónde está la silla que tú entras para la esquinita y dices aquí voy a hablar yo con Dios? ¿Dónde está el lugar que tú le has dado a Dios tu casa? ¿Dónde está el lugar donde tú lloras? Donde tú le pides refuerzo a Dios, donde tú le dices a papá es aquí. Aquí es donde yo hablo contigo, aquí es donde me siento vulnerable, aquí es donde yo me refugio, es aquí donde te doy gracias, es aquí donde te doy la gloria. El día entero. Y nosotros en la iglesia todos no trabajamos. Las iglesias deberían de entrar. Entraron 5, a las 9, a las 10 salieron esos 5, entraron 5 más. Los altares, la congregación no deberían de estar vacíos. Siempre debería de haber gente clamando, una lámpara encendida, proclamando a Cristo en el barrio, proclamando a Cristo en la nación, proclamando el avivamiento interno de esa congregación, pidiéndole a Dios que nadie se descargue, que nadie se aparte de ti. Dale fuerza al que ya no tiene ninguna. Si hay alguno frío, avívalo. Oh, bendito sea el Señor. Cuando yo era nueva creyente, yo quería que me bauticen para yo limpiar la iglesia, porque siempre iba a acompañar las mujeres que limpiaban la iglesia. Me decían no puedes subir al altar. Pero qué cosa que era el altar que yo quería trapear. Y me decían no puedes subir ahí, ahí nada más suben los bautizados. Y yo decía oh Señor, bautízame para yo limpiar ahí arriba. Pero yo nada más quería subirme ahí arriba. Oh gloria al que vive. Y sabe lo que decían las jóvenes cuando yo me convertí jovencita, más joven de lo que tú te imaginas. Llegué al evangelio con 90 libritas. Y las mujeres, yo veía todo en la iglesia y veía a las jóvenes, y las jóvenes hablaban de 3 temas: novio, novio y novio, de la ropa que estaba a la moda, de cómo peinarse el cabello. Yo decía no, de donde yo vengo yo no necesito eso. Yo necesito mujeres que tengan a Dios y me lleven a conocerlo. Oh gloria al que vive. Y empecé a ver una anciana, y un día le dije al pastor yo quiero estar con la dama. Y él me mira y dice pero no, tú eres mi joven. Dios no, yo quiero estar con la dama. Pero era que yo veía a la dama limpiando la iglesia, y cuando estaban limpiando la iglesia iban 2 o 3 por los asientos y pasaban la mano de que despolvando. Pero yo le escuchaba que ella decía Espíritu Santo, todo el que se sienta aquí en esta silla, que sienta tu presencia. Cogían para otra que el que se siente aquí en esta noche, si no es bautizado por el Espíritu, que reciba Espíritu Santo y fuego. Y andaban toda la iglesia en el Espíritu. Oh gloria al que vive. Y yo sentí algo en mi vida grande. Y la pastora, la diácona que iba, la diaconisa y la anciana decían el que se pare en la puerta, el que le toque la puerta esta noche, que sea revestido por tu poder. Los que suban al altar, que sientan tu presencia. Y en la iglesia donde me convertí, la gente le gustaba orar ahí en el altar, y ellas pasaban la mano por esa parte del altar y decía todo el que se postre de rodillas y adelante, que reciba un redoma nuevo, que reciba algo agradable nuevo, que si vienen enfermos sean sanos. Y yo como estaba nuevecita y no entendía mucho, a la hora del culto me quedaba con los ojos abiertos y yo decía yo voy a ver si esto funciona. Al rato en la silla que oraron se armaba un pataleo, un
corre en el altar un juidero. Y yo decía, pero esto funciona cuando se levantan la mano los que van a alabar la iglesia. Yo, pastor, yo quiero limpiar la iglesia para llorar por el que se va a sentar en ese banco. Alma mía, adora al Cristo que vive. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Dios mío, y lo que caía en ese culto era extraordinario. Cuando llegaba la hora del culto, por todas las sillas, usted veía a la gente sacudiéndose en el espíritu. Nadie se quería ir del culto. Ahora la gente pelea para no llegar al culto. Si el coro está durando mucho, ponen la trompa como un elefante. Porque ellos quieren que se acaben ya ellos tan rápido. Porque tienen que chatear con alguien. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Bendito sea el Señor. Es una necesidad de Dios que hay. Este personaje atado cuando se encontró con Jesús, identificó que Jesús era la autoridad máxima. Yo creo y predico que Jesús todavía liberta. Todavía Cristo cambia. Todavía Cristo salva. Él sigue siendo el mismo todavía. Todavía su poder se mueve con autoridad. Todavía hay alguien que necesita a Jesús. Todavía hay gente que necesita lo que Dios te ha entregado. Alma mía, adora al Señor. Jesús le dice, bendito sea el Señor, ¿cómo te llamas? Y él le dice, Legión me llamo, porque somos muchos. Habían demasiados demonios en ese solo cuerpo. Habían demasiado espíritu inmundo en ese solo cuerpo. Los culpables de todo lo que se está moviendo en la tierra es Satanás y sus demonios. Ahora la iglesia tiene que hacer su trabajo. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Nuestro trabajo es decirle al mundo, Cristo salva. Nuestro trabajo es decirle, Cristo liberta todavía. Hay que volver a esos mensajes de antes. Esos mensajes que se predicaban con el megáfono, donde tú salías y decías arrepentido y convertido, para que sean borrados todos sus pecados. Esos mensajes que tú decías ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Oh, gloria al Señor. Llegó la hora de decirle al mundo, yo tengo uno que cambia, yo tengo uno que liberta, yo tengo uno que transforma, yo tengo uno que ataca la depresión, que liberta al que está en depresión. Yo tengo uno que liberta a los delincuentes. Yo tengo uno que saca a la gente de la droga. Es tiempo de decirle al mundo, yo sirvo a un Dios que liberta, a un Dios que cambia la vida, a un Dios que cambia a los niños rebeldes, a un Dios que cambia a los hombres y mujeres que quieran ser transformados por Él. Pero ¿cómo oirán si no se les predica? ¿Cómo oirán si no se les predica? Bendito sea el Rey de Reyes. Si la gente hoy no puede ni predicar un mensaje a un alma, no regan literatura. Antes usted salía a la calle y usted encontraba por todos lados un cristiano con un paquete de tratado, con un megáfono, una bocinita, oh, gloria al que vive, y una batería de pasola por allí predicando. No le importaba que lo mirara. Debajo de agua, bendito sea el Cristo que vive, predicando que Cristo vive, que Cristo liberta. Mujeres metiéndose en los hogares, proclamando libertad a los cautivos, orando para que ese matrimonio no fracase. Entraban a un hogar y Dios le mostraba lo que había enterrado. Dios le mostraba las enviaciones que habían para con ese hogar. Necesitamos un grupito de mujeres de esas que se reúnen en la iglesia, que dicen, vamos a reunirnos 6 todos los días. A las 3 nos encontramos en el culto. Vamos a orar, vamos a guerrear, vamos a pelear. No vamos a dejar que nadie muera espiritualmente. Si los demonios casi culminan, están haciendo su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el impío tiene que entender que lo que se está moviendo en la tierra no se va con agüita, vini, ni con una cruz, ni tú presionándote. Porque ellos no le tienen miedo a una cruz ni a un crucifijo. Al que ellos le temen es aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que también resucitó. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Tú ves las mujeres que van y se leen su baraca, se leen su taza, y ellas entienden que con una agüita que le dan un baño hediondo, ni que ya van a amarrar todo el mundo. Alma mía, por al Cristo que vive y que liberta. Aquí lo que necesitamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alma mía, bendice al Cristo que vive. Y tú ves la gente que anda con su resguardo, con su salvaguardanza, y usted lo que necesita es al Todopoderoso. Le dicen desde que nacen que tú tienes una luz muy bonita, y lo que te están diciendo es que tú tienes un demonio.
Yo recuerdo, bendito sea el Señor, que mi hermanito Melvin, que también es evangelista del Señor, para gloria de Dios, mi mami no me deja mentir, que anda conmigo por ahí. A mi hermano Melvin, bendito sea el Señor, dice que le hacen un resguardo para que nadie le ponga la mano. Y cogió esa noche a beber para un lugar que le llaman Santa María, de mucha idolatría, y le dieron hasta con el palito donde boté el agua, hasta con el cubito, con el jarrito. Y cuando llegó a la casa, bendito sea el Señor, todo partido. A mí lo que me dio fue risa. Oh, gloria que vive. Le digo, compadre, pero ¿y qué fue? Te cayeron todos en Santa María hasta los santos. Oh, gloria al que vive y que liberta. Te cayeron allí todito. ¿Y qué fue lo que pasó? Alma mía, amor al Cristo que vive. Le digo, a ti no te prepararon para que no te pongan la mano. Alabado sea el Señor. Me dice, había manos que me golpeaban que yo no le veía ni la cara. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y llegó con una herida en la cabeza y se envolvió. Después que le dieron la paliza, tuvo un accidente cuando iba de camino. Estaban entalviando la calle. Oh, gloria al Señor, y no le pusieron los mechones que pone. Y él se fue, bendito sea el Señor, chocó con esa talvia y se le abrió la cabeza. Cuando llegó a la casa con ese poloche envuelto en la cabeza, que yo lo miro, yo empecé a reírme y después fue que se quitó el poloche. Me dijo, muchacha, nada más no me dieron golpe. Cuando venía de camino sentí que algo me tumbó del motor. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y un siervo que vivía al lado de la casa le dijo, el que te tumbó del motor fue el mismo dueño del resguardo. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Porque es el trabajo del diablo matar, acabar con la humanidad. Usted puede tragarse de que un rezo, pero a quien usted necesita es al Rey de Reyes. Por eso cuando llegamos a los caminos del Señor, empezamos a hablar cositas con mami. Porque mami hacía un arroz con leche y ya usted sabe, y no le daba a uno ni un dedito para uno untarlo. Porque el arroz con leche era del niño Atoche. Ese muñequito que usted ve en sueño y en visión, porque le da pena porque cree que es un niño y no un niño. Ese es uno de los demonios de más alto rango, así como usted lo ve chiquitico, ni que inofensivo. Y a veces tú estás orando de rodillas y sientes eso que pasa rápido por detrás de ti como un niño. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Y no es ningún niño, es un demonio. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Que tú dices, hay algo pequeño que me ataca, pero no sé por qué tan pequeño. Alma mía, abre tus ojos para que veas que contigo el problema. Mi alma adora al Cristo que vive. Y hacía mami su arroz con leche y lo ponía en un cuartico. Nosotros vivíamos en un ranchito cayéndonos encima, pero los demonios vivían en una casita de plato y le hacían arroz con leche. Yo recuerdo que mi hermano un día me dijo, mira Belsa, mami volvió a hacer arroz con leche. Hoy o nos morimos de un dolor de muela o se nos caen los brazos, pero hoy no la vamos a desquitar. Me dice, hazte la dormida que a las 3 yo te pito y tú sales. Me acosté temprano que mami hasta se lo encontró raro. Y digo, pero ¿qué fue? Me decían, Cuca, ¿qué fue que te acostaste tan temprano, Cuca? Bendito sea el Señor. Oh, gloria al que vive. Y Melvin también se acostó. Me dijo, estoy acostado pero no estoy durmiendo, porque era bien charlatán. Alma mía, adora a Dios. A las 3 de la mañana él y yo nos llamábamos como un pito, me pitó. Oh, gloria al que vive. Y cuando yo me levanto me dice que corra. Salimos, yo recuerdo que cogimos para el altar de mami. Rompimos la ventana, él la rompió y entró él. Y después me entró a mí. Cuando estábamos adentro había 3 platos. Uno de arroz con leche y uno del concón del arroz con leche. Porque era un muñeco tan diabólico que había que echarle todo su arroz con leche. Tenía mala fe. Y esa noche fue el pleito, esa madrugada. Mi hermano cogió un plato y me dio otro a mí. No lo comimos y cuando terminamos él me mira y yo lo miro. Y él se ríe y yo me río. Y le digo, mitad y mitad, y no me haga trampa. Repartimos el confort, le dimos maqui maqui. Oh, gloria al que vive y que liberta. Cuando entramos para la casa, yo recuerdo que mañana el otro día me llama. Cuca, corre, levántate, ven a ver. Cuando yo me levanto, que coco para el lugar que ella me lleva. Me dice, mira, el niño de Atoche vino. Oh, gloria al que vive, mira, no hay arroz con leche. Y yo me reí y le dije, dale otro, mami, que le gustó. Pero dale mucho y échale mucha leche, alma mía. Adora al Cristo que vive y que liberta. Y papá, grita gloria. Hay gente que dice, no ataquen esos demonios. Esta es la revancha, que muchos palos que me dieron me tenían atada en el mundo, pero Cristo me libertó. Oh, gloria al que vive, toma
Alma mía, adora al Rey. Si usted tiene miedo, quédese callado. Usted tiene que confiar lo que usted porta de parte de Dios. Abre tu boca que el pleito es contigo. Es a ti que te busca Satanás, que te le escapaste. Es que saliste de su mano, cambiaste de gobierno. Es que dijiste no te sirvo más, diablo. No te sirvo más, metrasa. No te sirvo más. Bacay. Alma mía, adora al Rey. Pero el impío tiene que entender que la idolatría es una maldición. Que esa agua que tú le pones a Santa Clara no se la bebe. Yo predico un Cristo que yo no tengo que ponerle agua porque Él es el agua de la vida. Yo no tengo que prenderle vela porque Él es la luz del mundo. Y ese Cristo me libertó y te quiere libertar a ti también. Entonces el impío necesita liberación. El impío necesita ser libre antes de que sea tarde. Todo eso que te impulsa a hacer daño. Yo quiero que usted sepa que si usted como creyente, como servidor de Cristo, también planea hacer daño, usted está endemoniado. El que calumnia a su hermano tiene al diablo. Yo no puedo decírtelo de otra manera porque esa es la verdad. Oh, gloria al que vive. El que maltrata a su hermano es homicida. Y si usted es un homicida, usted es un asesino. Cada quien mata a su manera. Y nosotros oramos para que la gente se convierta. Y después que viene lo sacamos del camino con la lengua. Son tan fuertes que después testifican. Yo lo sabía. ¿Qué era lo que tú sabías, hijo de Chanito? ¿Qué era lo que tú sabías? Yo lo vi. Dios me lo mostró. ¿Por qué no peleaste por él? ¿Por qué no peleaste con ella? Por ella. Porque hay gente que cuando otros se descarrian, ellos se sienten espirituales. Dicen, aquel se descarrió, pero yo no. Yo soy el san siervo. Yo no puedo apartarme, pero aquel se apartó. Cuidado. Que todavía estamos peleando por culpa de los demonios. Por culpa de esos demonios. Toda la mayoría de los que estamos aquí estamos atados. Pero por causa de Cristo fuimos libres. Nos libertó y nos compró a precio de sangre. Y te tiene aquí adorando su nombre. Y hay que contarle al mundo que Cristo liberta todavía. Y decirle a esa niña que andan en la calle, Cristo liberta todavía. Oh, bendito sea el Señor. Y decirle a esos muchachos que están atados, Cristo cambia todavía. Quiere cambiarte a ti también. Y yo quiero que tú entres conmigo al trono. El evangelio es el lugar más seguro que yo he conocido en toda mi vida. Separado de Dios, nosotros no tenemos a dónde ir. Si te apartas de Cristo, te mueres. Y esto no es una amenaza. Pero si te apartas de Cristo, te mueres. Porque este es el lugar perfecto donde nosotros nos conviene estar. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero hacer el llamado. Yo quiero invitar a todo el que está aquí a pasar de muerte a vida, los que no son cristianos, los que están descarriados, los que se apartaron por cualquier situación. Hoy es la noche de volver a casa. Aquellos que viven sin Dios y sin esperanza, quiero invitarte a aceptar al Rey de Reyes en esta noche como tu Salvador. Y quiero el pueblo conmigo.